Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la literatura en América Latina, una de las más ricas, diversas y fascinantes del mundo. La literatura latinoamericana ha nacido de un contexto multicultural donde se mezclan las culturas indígenas, africanas y europeas. Desde sus inicios ha sido un espejo de realidades sociales, políticas y espirituales de nuestra región. A lo largo del tiempo, esta literatura ha servido como una herramienta de identidad crítica y creación artística, adaptándose y evolucionando con cada época. Literatura precolombina. Antes de la llegada de los europeos, ya existía en América Latina una rica tradición literaria entre los pueblos originarios. Aunque la mayoría de esas expresiones eran orales, tenían una gran profundidad. Se transmitían mitos, leyendas, cantos y poesías sagradas que hablaban de la creación del mundo, de los dioses y de la relación entre los humanos y la naturaleza. Por ejemplo, el Popol Vuh del pueblo maya quiché de Guatemala es uno de los textos más importantes, pues relata la creación del mundo y los orígenes del ser humano. También estaban las narraciones quechuas e incas, que incluían himnos, crónicas orales y cuentos tradicionales. Estas formas orales cumplían funciones religiosas, educativas y sociales, y eran fundamentales para la transmisión cultural. Literatura colonial, siglo VI al VIII. Con la llegada de conquistadores, la literatura cambió. Pasó a estar escrita principalmente en español y en manos misioneros, cronistas y escritores criollos. Esta etapa refleja el conflicto entre las culturas europeas e indígenas. Aunque se impuso el idioma español, también quedaron vestigios de las lenguas tradicionales originarias. Los temas principales eran la evangelización, los relatos de conquista y la vida en las colonias. Entre los autores más destacados tenemos Bernal Díaz del Castillo, con la de la conquista de la Nueva España, donde cuenta su experiencia como soldado en la conquista de México. Juana Inés de la Cruz, en México, quien fue poeta, pensadora y defensora del derecho de las mujeres al conocimiento. El Inca Garcilaso de la Vega en Perú, autor de Comentarios Reales de los Incas, donde mezcló su herencia indígena y española. A continuación, el siglo XIX y el modernismo. Siglo XIX, independencia y formación de identidades nacionales. Durante el siglo XIX, las luchas por la independencia de los países latinoamericanos influyeron fuertemente en la literatura. Apareció una literatura nacionalista y romántica que expresaba los ideales de libertad, patriotismo y formación de identidades propias. Dos corrientes de esta etapa fueron el romanticismo, que exaltaba los sentimientos, la naturaleza y la identidad nacional. El costumbrismo, que describía las costumbres locales y tipos sociales de cada región. Algunos autores destacados son José Martí de Cuba, poeta y ensayista, además de luchador por la independencia. Domingo Faustino Sarmiento de Argentina, quien escribió Facundo, una obra clave sobre civilización y barbarie. Andrés Bello, nacido en Venezuela, pero también importante en Chile, fue poeta, lingüístico y educador. Modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El modernismo fue el primer movimiento literario latinoamericano con una identidad propia, desligado a Europa. Su objetivo era la búsqueda de la belleza, la renovación del lenguaje y el uso de símbolos. El gran representante fue Rubén Darío de Nicaragua, considerado el padre del modernismo, con obras como Azul y Presas profanas. Otros autores importantes fueron José Asunción Silva, de Colombia, Julián del Casal, de Cuba. El modernismo marcó un antes y un después, no solo por su estilo, sino también porque le dio a América Latina una voz literaria propia en el mundo. Ahora mi compañera les hablará sobre las vanguardias, el realismo social y el boom latinoamericano. Ahora veremos un momento clave de transformación y creatividad en la literatura latinoamericana. Vanguardias, 1910 a 1940. Las vanguardias fueron movimientos influenciados por corrientes europeas como el surrealismo y el futurismo, pero con sello propio en América Latina. Estas obras buscaban romper con las reglas tradicionales, usando el lenguaje de manera libre y abordando temas sociales y existenciales. Algunas características eran experimentación formal, uso de lo absurdo, lo irracional y lo simbólico. Algunos autores destacados fueron Vicente Hidrobo, de Chile, fundador del creacionismo; César Vallejo, de Perú, con una poesía muy innovadora y humana; y Jorge Luis Borges, de Argentina.
precursor de lo fantástico y filosófico. Realismo social y literatura comprometida, 1930 a 1960. Aquí los autores se enfocaron en denunciar las injusticias sociales, la pobreza, las dictaduras y los conflictos políticos. Se trataba de una literatura comprometida, donde el escritor asumió un rol activo frente a la sociedad. Algunos temas frecuentes son la lucha de clases, situaciones del campesinado y la represión política. Algunos autores claves son Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, con el señor presidente, crítica a los regímenes autoritarios. Alejo Carpentier, de Cuba, con El reino de este mundo, que introdujo el concepto de real maravilloso. Y Rómulo Gallegos, de Venezuela, con Doña Bárbara, sobre la lucha entre civilización y barbarie. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial que llevó a escritores latinoamericanos a tener fama mundial. Estos autores mezclaron lo político, lo mágico, lo histórico y lo simbólico. Este se caracterizó por la narrativa experimental, el realismo mágico y la denuncia política disfrazada de ficción. Y entre los autores más importantes están Gabriel García Márquez, de Colombia, con 100 años de soledad, Mario Vargas Llosa, de Perú, con La ciudad y los perros, Julio Cortázar, de Argentina, con Rayuela, Carlos Fuentes, de México, con La muerte de Artemio Cruz. Para terminar nuestro recorrido, hablaremos de la etapa contemporánea, literatura post-boom y contemporánea. Después del boom surgieron nuevas voces con estilos más variados, alejados del realismo mágico tradicional. Se enfocaron más en temas de identidad, género, derechos humanos, marginalidad y memoria histórica. Algunos temas recurrentes son dictaduras militares y sus consecuencias, derechos humanos, feminismo, comunidades indígenas y afrodescendientes, migración, exilio y búsqueda de la identidad. Autores contemporáneos destacados son Isabel Allende, de Chile, en La casa de los espíritus, Roberto Bolaño, también chileno, con Los detectives salvajes. También hay voces jóvenes como Selva Almada, Samantha Schweblin, Juan Gabriel Vázquez y Yuri Herrera, entre otros. Incluso autores no latinoamericanos como Chimamanda Adichie, aunque africana, han influido en temas similares que se leen y analizan también en América Latina. La historia de la literatura latinoamericana es la historia de una región que ha buscado su voz entre la opresión, la resistencia, la belleza y la creación. Desde los mitos indígenas hasta las novelas modernas, nuestra literatura ha sido testigo y protagonista de los grandes procesos sociales, políticos y culturales. Su riqueza está en su diversidad de lenguas, géneros, estilos y visiones del mundo, y sigue evolucionando con nuevas generaciones que continúan escribiendo el presente y soñando el futuro. Gracias.